Bien, mis hermanos y amigos, el Señor nos permite llegar hoy a la penúltima clase de algunas herejías en la iglesia. Hoy estaremos viendo la última de las herejías que teníamos programado para estas fechas y la próxima clase estaremos haciendo el cierre en cómo la iglesia ha combatido las herejías, y si nos da tiempo estaremos haciendo el ejercicio que queríamos hacer de la socia. Sí, tengo que decirles que la clase pasada me quedaron unos versículos que quería compartir con ustedes en cuanto al combate del arrianismo, pero trataré de tocar el tema a inicios de la próxima clase. Hoy vamos a estar viendo el pelagianismo. Vamos a estar viendo esta mañana otro reto grande también. Hablar del pelagianismo en 45 minutos es todo un reto. Entonces habrá temas que no vamos a poder profundizar. Sin embargo, tratemos de avanzar todo lo que podamos. El pelagianismo, esta es una herejía que, entre otras cosas, enseña que el pecado de Adán no afectó a las futuras generaciones de la humanidad. Entonces ellos van a creer que el pecado de Adán no afecta a su descendencia, o no nos afecta a nosotros por ende. Según el pelagianismo, el pecado de Adán fue únicamente de Adán. O sea, el pecado de Adán solo afectó a Adán, por lo que sus descendientes no heredaron una naturaleza pecaminosa. Él creía que Dios, o esta herejía creía que Dios creó directamente a cada alma humana, y por lo tanto cada alma humana comenzaba en la inocencia. O sea, cada vez que nace un ser humano comienza inocente, y que estaba originalmente libre de pecado. No somos básicamente malos, ¿verdad? Dice esta herejía pelagiana, sino que básicamente somos buenos. Afirma la excelencia de la creación y del libre albedrío, negando la existencia del pecado original. Entonces, eso es básicamente en lo que va a consistir la herejía pelagiana. Se llama pelagianismo, como muchas de las herejías, ¿verdad? Porque deriva del nombre de la persona, digamos, que promovió más fuertemente esta posición. En este caso, el nombre deriva de Pelagio. Pelagio era un monje británico que vivió a finales del siglo IV y a principios del siglo V después de Cristo. Él practicaba el ascetismo. Recuerdan que habíamos visto estas personas que incurrían en una serie de prácticas para negarse los placeres de este mundo, ¿verdad? Entonces él era asceta, practicaba el ascetismo y criticaba severamente la decadencia moral que había en la sociedad en la que él vivía. O sea, él veía que la sociedad estaba caída en pecado. Entonces a él le molestaba tremendamente. ¿Por qué? Porque él trataba de vivir una vida con privaciones, una vida en ascetismo, una vida en la que él consideraba que se estaba huyendo del pecado. Pelagio comenzó a enseñar su doctrina en un esfuerzo de promover la vida santa entre los cristianos. Digamos que esa era su motivación, que los cristianos vivieran santamente, que vivieran puramente, porque la sociedad estaba en mucha decadencia. Este es uno de los personajes que vamos a estar viendo, Pelagio, este monje que les acabo de comentar, pero también vamos a estar mencionando bastante a un personaje que es muy conocido por todos ustedes y se llama Agustín. Agustín, o conocido por otros como San Agustín o Agustín de Hipona, también, ¿verdad? Como se le conoce, que es un hombre de Dios, de verdad, un obispo que ejerció el obispado 34 años en la región de Hipona, eso se le conoce como Agustín de Hipona, en la región de Hipona, que es básicamente lo que sería hoy Argelia, que está en África. Entonces ahí es donde estaba Agustín. Agustín viene y plantea la siguiente oración. Oiga, pongan atención a la oración que él plantea. O sea, él hace esta oración, vamos a ver, la hace, pero la difunde también, y dice la oración de Agustín lo siguiente: Dios ordena lo que quieras y otorga lo que ordenas. Repito nuevamente esta pequeña oración de Agustín: Dios ordena lo que quieras y otorga lo que ordenas. Es lo que decía Agustín. Esta oración, mis hermanos y amigos, desató una controversia grande en las palabras que dice Agustín. Repito nada más por si la quieren copiar: Dios ordena lo que quieras y otorga lo que ordenas. ¿Por qué genera una controversia? Vean, la controversia que generó me llamó mucho la atención en un artículo que vi. Dice el autor del artículo que es como cuando a alguien le ponen una prueba antes de ponerle una inyección a la que creen que puede generar reacción, ¿verdad? Ustedes han visto que hay personas que son alérgicas a ciertos medicamentos, entonces les ponen una pequeña pruebita, ¿verdad? Para ver si genera algo. Entonces esta oración fue como esa pruebita, como ponerle una pruebita a alguien y que usted ve que empezó
a generar reacción alérgica. Ciertas personas. Una de esas personas que tuvo esa reacción alérgica ante esta oración fue Pelagio. Entonces, Dios en su providencia utilizó aquella frase de Agustín para despertar la reacción en Pelagio. Para Pelagio resultaba absolutamente inaceptable creer que el hombre tuviera que depender de la gracia de Dios para hacer lo correcto ante los ojos de Dios. O sea, Pelagio decía, ¿cómo se le ocurre a Agustín decir, Dios ordena lo que quieras, está bien, pero ¿cómo me va a decir que otorgue lo que él ordena? O sea, si Él lo está pidiendo, ¿cómo me lo voy a pedir yo a Dios que Él sea el que otorgue lo que Él está pidiendo? Entonces, esa verdad de Agustín, esa oración de Agustín, ¿qué es lo que está haciendo? Exponiendo lo que claramente nos dice la palabra del Señor en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor manda que vengan a Él, pero ninguno va a poder venir a Cristo si el Padre que le envió no le trajere. ¿Qué es lo que realmente quería expresar Agustín con aquella oración? Dios ordena lo que quieras y otorga lo que ordenas. Esta era una forma simple de expresar que el hombre está absolutamente incapacitado para hacer la voluntad de Dios y de que no ser por la gracia divina, el hombre por sí solo ni siquiera puede dar el primer paso hacia la salvación, y esto a causa de que es un cadáver espiritual. Eso es lo que quiere decir esa oración de Agustín. Repito, esta era una forma muy simple de expresar que el hombre está absolutamente incapacitado para hacer la voluntad de Dios y de que no hay que no ser por la gracia de Dios, el hombre por sí solo ni siquiera puede dar el primer paso hacia la salvación, y esto a causa de que es un cadáver espiritual. Pelagio no tuvo problemas con la primera parte de la oración. La primera parte de la oración que dice, Dios ordena lo que quieras. Dios ordena lo que quieras. Él creía que Dios tiene el perfecto derecho de obligar a sus criaturas a obedecerlo de acuerdo a su ley. A Pelagio lo que le molestó fue la parte de la oración en la cual Agustín le pedía a Dios que le otorgara lo que él ordenaba. O sea, diciéndole yo a Dios, Padre, otórgame lo que tú estás pidiendo que yo haga. Pelagio reaccionó diciendo que cualquier cosa que Dios ordena ya incluye la capacidad de quien recibe la orden de obedecerla. O sea, si Dios está pidiendo que yo haga algo, es porque Dios sabe que yo puedo cumplirlo. Eso es lo que decía Pelagio. Entonces, si Dios ordena a los hombres que se arrepientan y vengan a Él, Él dice, los hombres tienen la capacidad de arrepentirse e ir a Dios, porque Dios se los está pidiendo. En cambio, Agustín decía, no, Señor, si tú estás pidiendo eso, concédenos tú la gracia que podamos cumplir tu voluntad y hacer lo que tú nos estás pidiendo que hagamos. Vean las dos posiciones, porque esto es fundamental que lo entendamos para entender en qué consiste esta herejía. Esta discusión se amplió a nuevos debates sobre la naturaleza de la caída de Adán, sobre el alcance de la corrupción de nuestra humanidad, que se describe como el pecado original. Ahí va a entrar en discusión el tema del pecado original. La posición de Pelagio era que el pecado de Adán afectó solo a Adán, como dijimos. Es decir, como resultado de la transgresión de Adán, no se produjo ningún cambio en la naturaleza de la raza humana. El hombre nace en un estado de justicia creado a la imagen de Dios, decía Pelagio. Aunque le era posible pecar, no le era posible perder su naturaleza humana básica, que era capaz de ser obediente, siempre y en todo lugar. Pelagio continuó diciendo que es posible, incluso después del pecado de Adán, que el ser humano pueda vivir una vida justa y perfecta, y que de hecho algunos habían alcanzado ese estatus. Decía Pelagio. Pelagio no se opuso a la existencia de la gracia. O sea, ¿por qué? Porque la palabra gracia está en la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, entonces él no puede decir que la gracia no existe. O sea, él creía que la gracia existía. Pero la idea de la gracia era lo que él no podía entender o no podía asimilar, es que se dijera que la gracia era necesaria para que el ser humano pudiera obedecer. Él decía que el ser humano era capaz de obedecer sin la gracia de Dios. Porque Dios le demandaba algo a la criatura, y entonces la criatura tenía que ser capaz de poder hacerlo sin la ayuda de Dios. Sostuvo que la gracia facilita la obediencia, pero que no es un prerequisito necesario para la obediencia. Según Pelagio, el único impacto negativo que Adán tuvo en su descendencia fue dar un mal ejemplo. O sea, entonces el impacto que uno debería ver en Adán es que la gente dijera, no
no voy a hacer lo que hizo Adán, tenerlo como un mal ejemplo. Pero que en sí el pecado de Adán no afectó a la raza humana. Eso es lo que decía Pelagio. Y si los que siguen el camino de Adán imitan su desobediencia, entonces ahí sí van a compartir su culpa. Entonces vamos a ver en resumen qué es lo que propagaba o lo que promulgaba el pelagianismo. El pelagianismo va a decir que el hombre fue creado esencialmente bueno, que podía ser modificado accidentalmente, pero no esencialmente. O sea, que había factores que accidentalmente pueden modificar la bondad que hay intrínsecamente en el hombre, pero no en su esencia. Que el pecado de Adán fue algo accidental, va a decir el pelagianismo, pero luego de pecar permaneció esencialmente bueno. Que su naturaleza moral quedó intacta, va a decir también el pelagianismo. Así que esencialmente su intelecto, sus sentimientos y su voluntad no sufrieron daño alguno por el pecado. También va a decir que el pecado de Adán le afectó a él y solamente a él. Por lo tanto, no hay ninguna culpa, juicio o corrupción que haya sido traspasados a su descendencia. Y que todos los seres humanos nacemos con la misma condición moral de Adán antes del pecado. O sea, entonces, todo ser humano cuando nace es como Adán cuando fue puesto en el Edén. Con esa misma condición moral. Sin ninguna inclinación a pecar. Puro. De esta manera Pelagio defendió que luego del pecado el ser humano permaneció siendo esencialmente bueno con todas sus habilidades intactas, incluyendo su libre albedrío. Y es aquí donde aparece este gran ídolo que va a hacer que la teología de muchos se incline, lamentablemente hacia lados que no son lo que la palabra de Dios nos dice. Defender a ultranza el tema del libre albedrío. De acuerdo a Pelagio, cada infante que nacía en este mundo lo hacía en la misma condición de Adán antes del pecado. ¿Okay? Yo creo que queda claro qué es lo que propicia el pelagianismo. Por otro lado, Agustín viene a decir lo siguiente. Agustín va a argumentar que la caída dañó seriamente la capacidad moral de la raza humana, de toda. Al caer Adán en Edén va a dañar la capacidad moral de la raza humana. De hecho, la caída de Adán hundió a toda la humanidad en el estado ruinoso del pecado original. El pecado original no se refiere al primer pecado de Adán y Eva, sino que se refiere a las consecuencias para la raza humana de ese primer pecado. Eso es lo que vamos a entender como pecado original. Se refiere al juicio de Dios sobre toda la raza humana, por el cual Él trae sobre nosotros los efectos del pecado de Adán por la corrupción continua de todos sus descendientes. Pablo va a desarrollar esta idea en Romanos 5. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos 5. Vean lo que dice el versículo 12. Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es lo que está diciendo claramente Pablo aquí. La muerte entró ¿por quién? Por un hombre. ¿Por quién? Por Adán. Esto de aquí está diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y vean lo que dicen los versículos 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Dice nuevamente, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí está claramente establecido. Por la transgresión de Adán, en la transgresión de Adán,
el pecado fue transmitido a toda la raza humana. La teología federal no estaba tan desarrollada para el tiempo de Agustín y todo esto, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Adán es el representante de la raza humana. Y él es, en Adán pecamos todos nosotros. Pero igual que como Adán fue el representante de la raza humana para ese momento, Cristo es nuestro representante, el representante de sus elegidos, y es en la justicia de Él que todos vamos a ser salvos, que todos somos salvos. Todos los que a Él ha salvado, los que por su gracia, dice el 17, vean qué interesante. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Totalmente contrario a lo que propagaba Pelagio. La gracia es necesaria. La gracia nos es dada. Es un don de Dios. Nuestra salvación nunca va a poder ser por obras. El ser humano no tiene la capacidad de obedecer el mandato de Dios si no es por la gracia de Dios. Por eso es que la oración de Agustín es correcta. El Señor tenía que concedernos o le pedimos que nos conceda lo que Él está demandando de nosotros. Porque ese arrepentimiento que el Señor demanda de la raza humana solamente puede ocurrir por la gracia de Dios. Nada más, el ser humano no va a querer venir en arrepentimiento al Señor si el Señor no le trae en arrepentimiento. Y si el Señor no le da la fe para que crea en el Evangelio. ¿Entienden, mis hermanos, por qué es tan importante este debate entre Pelagio y Agustín? Porque ahí estamos diciendo quién es el que salva. ¿De quién es la salvación? ¿Cómo es que el pecador viene a Cristo? Para Pelagio el pecador tiene la capacidad por sí mismo y porque tiene una bondad intrínseca de querer buscar a Dios y querer obedecer a Dios y lograr obedecer a Dios a pesar de que no reciba la gracia de Dios. El tema clave para Agustín en esta controversia era el problema de la capacidad moral del hombre caído, o la falta de ella. Agustín argumentó que antes de la caída, Adán y Eva disfrutaban de libre albedrío y de libertad moral. O sea, antes de la caída ellos tenían libre albedrío y tenían libertad moral. La voluntad es la facultad por la cual se toman decisiones. Eso es lo que significa la voluntad. La libertad moral se refiere a la capacidad de usar esa facultad para escoger las cosas de Dios. O sea, entonces yo tengo la voluntad, es la posibilidad de yo escoger. Pero la libertad moral del ser humano es la fuerza, digamos, la capacidad de usar esa facultad de escoger para inclinarme hacia las cosas de Dios. Agustín dijo que tras la caída, la voluntad o la facultad de elegir permaneció intacta. O sea, el ser humano escoge todos los días cosas, ¿verdad? Usted escoge de qué media se va a poner hoy, escoge, o sea, el ser humano escoge, ¿verdad? Muchas cosas. Es decir, los seres humanos aún son libres en el sentido de que pueden elegir lo que quieran. Sin embargo, sus elecciones están profundamente influenciadas por la esclavitud del pecado, que los mantiene en un estado corrupto. Y como resultado de esa esclavitud del pecado, se perdió la libertad original que Adán y Eva disfrutaron antes de la caída. La única forma de restaurar la libertad moral es a través de la obra sobrenatural de la gracia de Dios en la vida del pecador. El ser humano lo que perdió es la capacidad, esa libertad moral de poder escoger los caminos del Señor. Eso no lo tiene ya el pecador. Fue afectado por la caída en el huerto de Edén. Ahora, ¿qué enseña la palabra de Dios con respecto a esto? Que ya tenemos claros los argumentos de un lado y de otro. Tenemos claro lo que decía Pelagio y tenemos claro lo que decía Agustín. Ya vamos viendo hacia el lado de quién nos inclinamos más nosotros, ¿verdad? Espero que estemos teniendo, digamos, ya nuestro personaje favorito entre esta contienda. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a esto? La doctrina bíblica del pecado original no se refiere simplemente al hecho mismo del primer pecado cometido por Adán y Eva, eso ya lo habíamos dicho, sino a las consecuencias de este pecado. El pecado original es la corrupción heredada de nuestros padres, así como la condenación por su transgresión original. En el lenguaje que usamos en los círculos reformados, nos referimos a esta realidad como la depravación total. La doctrina de la depravación total, o como algunos prefieren llamarlo, la corrupción radical. Corrupción radical. Por depravación total o corrupción radical, no se quiere decir que todo ser humano es tan malo como podría llegar a ser.
O sea, a eso no se refiere la depravación total. No decimos que toda persona es tan mala como sus capacidades dan, sino que todas las áreas o partes de la vida humana, su vida intelectual, su vida emocional, su voluntad, han sido corrompidas por el pecado. Y que esta corrupción es lo suficientemente extensiva, o sea, por eso se le llama también corrupción radical, o sea, que va hasta las raíces, de tal grado como para inclinarnos hacia el pecado e inhabilitarnos para cualquier iniciativa o bien espiritual que conduzca a la salvación. ¿Qué dice nuestra confesión de fe? La Confesión de Fe de Londres de 1689. En el capítulo 6, párrafos 2, 3 y 4, va a decirnos lo siguiente. Ese es el capítulo que se llama De la caída del hombre, del pecado y su castigo. Dice lo siguiente, oigan, pongan atención. Dice el párrafo segundo. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos. Vean esto, qué importante lo que nosotros confesamos como iglesia, que nosotros caímos con la caída de ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Párrafo tercero. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, lo que hablábamos de la representación de la humanidad en ellos, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libre. Vean que está muy clarito. Dice el párrafo 4. De esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Entonces, eso es lo que nosotros confesamos como iglesia. Que esa caída sí nos afectó. Que esa caída sí dañó nuestra capacidad espiritual para poder inclinarnos a hacer el bien en búsqueda de la salvación. Eso solo a través de la gracia del Señor puede ocurrir en la vida de un pecador. Volvemos a Romanos 3, ahí a Romanos, pero ahora al capítulo 3. Vean lo que dice. ¿Cuál es la condición del hombre según la palabra del Señor antes de que venga esa gracia salvadora a la vida del pecador? ¿Qué es la condición que teníamos cada uno de nosotros, de los que estamos acá, antes de que Jesús nos salvara? Romanos 3, 10 al 18. Dice así, ¿lo tienen? Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice Romanos 3, 10 al 18. Aquí Pablo citando varios pasajes también del Antiguo Testamento. Nos dice Romanos 3, 10, 18, que acabamos de leer claramente cuál es la condición de toda la humanidad a partir de la caída del hombre en el huerto de Edén. Precisamente un pasaje como este, Pelagio lo negaba. O sea, esto es increíble. O sea, ahí está en la palabra de Dios, pero Pelagio iba en contra de lo que ahí decía la palabra de Dios, no por estar en la Biblia. O sea, vamos a ver, Pelagio sentía respeto por la Biblia, pero no le gustaba un pasaje como este. ¿Y por qué no le gustaba? No por estar en la Biblia, sino porque le preocupaba que la enseñanza de la Biblia pudiera alentar a la gente a pecar. O sea, entonces mejor esas cosas no hay que enseñarlas. O sea, usted no le diga al hombre que es malo.
No le diga al hombre que no hay justo ni aun uno, porque entonces más bien así van a decir, qué bueno, entonces podemos pecar. Entonces no enseñemos eso. Mis hermanos, ¿cuánta gente hay así? Saben que hay un pasaje en la Biblia que dice lo que dice, y entonces dicen, no, pero mejor no enseñen eso, porque eso puede traer malas consecuencias a la iglesia. A pesar de que está en la bendita palabra de Dios y que es la bendita palabra revelada por Dios a nosotros. ¿Por qué el Señor quería que supiéramos eso? Porque quiere que estemos conscientes de que ninguno de los que estamos aquí y hemos sido salvados por Dios es por mérito nuestro. Todos, ninguno de los que estábamos aquí éramos justos, ni aun uno, dice la palabra del Señor. Si no fuera por la bendita gracia de Dios, todos estaríamos ahí caminando en contra de la dirección de Dios, alejándonos cada día más de Él y amando cada día más esa distancia, como dijo Spurgeon. Si no fuera porque Él nos atrajo a Él, porque Él nos mostró que hay un camino, que hay una verdad y ahí está la vida, que es Jesucristo. Pero nosotros éramos totalmente incapaces. Esos que están describiéndose ahí, éramos nosotros. Y así lo dice claramente la palabra del Señor. Lo que le daba a Pelagio era que la gente se sintiera cómoda pecando. Como él practicaba el ascetismo y él quería vivir una vida santa a través de sus esfuerzos, él quería que la gente entendiera que podían querer ser buenos. Y si leían algo como así, entonces ya no van a querer ser buenos. Ya no van a querer esforzarse para buscar el bien que hay en ellos. En otras palabras, el flagrante abuso de la doctrina era para Pelagio razón suficiente para oponerse. O sea, que la gente pudiera abusar una doctrina, entonces ya con eso me opongo a lo que ahí dice en la palabra de Dios. Encontramos personas que hacen lo mismo hoy, apelando no a la Biblia, sino a lo que temen que pueda ser las consecuencias de una doctrina, independientemente de si la Biblia la enseña o no. Como si esto no fuera suficiente, y si todavía pensáramos igual que Pelagio, digamos que cuando Dios nos pide algo y nos lo demanda es porque tenemos la bondad suficiente y la posibilidad de cumplirlo, vean lo que nos dice Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Dios en su ley le demanda al hombre cumplir una serie de cosas, pero ningún hombre va a ser capaz de cumplir por sí mismo lo que Dios demanda ahí, si no es por la gracia de Dios. Entonces, lo que decía Agustín tenía toda la razón. Señor, dame tú lo que tú estás pidiendo que yo haga por ti. Dame esa gracia para poder cumplir lo que tú demandas que yo cumpla. Porque solo con la gracia del Señor es que yo voy a poder cumplir lo que Él demanda de mí. Dios demanda a toda la humanidad que se arrepienta. Ese arrepentimiento, ¿cómo puede venir en el pecador? Solo a través de la gracia de Dios. Nada más. No podemos en una clase tan corta citar todos los pasajes bíblicos que describen la condición del hombre antes de ser regenerado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Pero leamos por lo menos algunos de ellos, citando algunos del Antiguo Testamento y otros del Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice Génesis 6:5? Génesis 6:5 nos dice que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es lo que había en la tierra. Lejos de lo que Pelagio dice que Adán el pecado no afectó. Ve Dios la humanidad y qué es lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre que ve el Señor ahí? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eclesiastés 9:3, vean lo que dice Eclesiastés 9:3. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, mis hermanos, esos mensajitos bonitos que se mandan en el teléfono, sigue tu corazón. Hazle caso a tu corazón, ¿verdad? Que tu corazón te guíe a tomar, ¿verdad?, las mejores decisiones. No, mis hermanos, vean lo que la realidad de la Biblia nos dice. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Haga lo que le guíe su corazón, dice es el consejo. Vea lo que su corazón le diga, hágalo. El corazón no engaña. No, al contrario, la Biblia dice que sí, que es engañoso y es más engañoso que cualquier cosa. El mismo Jesucristo, mis hermanos, lo dijo así en Mateo capítulo 15. Vamos a Mateo 15. Mateo capítulo 15.
versículos 18 al 20. ¿Se acuerdan que aquí en Mateo 15 lo que está sucediendo es que están criticando a los discípulos porque no se lavaban las manos antes pero no por una cuestión de higiene, ¿verdad? Sino que es que creían que estaban metiendo temas espirituales, ¿verdad? Que habían tocado algo y eso iba a contaminar espiritualmente la vida de ellos, si comían así. Entonces Jesús los ubica y les dice lo siguiente en Mateo capítulo 15, versículos 18 al 20. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Eso es lo que les dice Jesús. Usted deje de estarse preocupando si tocó o no tocó algo y que le va a entrar contaminación. ¿Saben cómo es eso? Como las iglesias que propician que la gente piense que es que los está afectando un espíritu de lujuria. Entonces es que, mira, es que me está atacando un espíritu de lujuria. Y tengo un espíritu de embriaguez. Y tengo un espíritu, o sea, mi corazón no fue el que me llamó a embriagarme, no, es un espíritu el que me está afectando. No es que yo miré lujuriosamente a alguien porque mi corazón pecaminoso me llevó a eso, no, es un espíritu de lujuria. Entonces, claro, la culpa está en alguien más, no es en mí. Pero Jesús dice claramente de dónde es que sale todo eso, del corazón del hombre. Es en el corazón del hombre donde salen todos estos homicidios, todas estas blasfemias, todos estos adulterios, todos estos pensamientos malos. Es ahí donde están albergados. Entonces, tiene razón Agustín en lo que está diciendo. Ese corazón del hombre está dañado por el pecado. Y solamente la gracia del Señor puede hacer que cambie ese corazón. El hombre, por la maldad de su corazón, no va a optar por venir a la luz. Esa no es una decisión normal del pecador. Que diga, mira qué bonito, ya pequé mucho, ahora sí voy a buscar de Dios. Ya me cansé de pecar. Ya pequé lo suficiente y yo vi que ya esto no está bien. Esa no es la reacción normal de un pecador. ¿Qué dice Juan 3, 19 y 20? Dice, y esta es la condenación. O sea, esto es lo que va a condenar a la raza humana. Que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso el hombre va a amar más la oscuridad. ¿Y qué dice? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. El que está haciendo algo escondido no quieren que le prendan la luz para que se vea lo que está haciendo. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ven, quien está practicando el pecado no quiere ser descubierto. No es la reacción normal del pecador. Se necesita de la gracia soberana de Dios para cambiar el corazón al hombre, cambiar ese corazón de piedra y ponerle un corazón de carne. Y pueda ver ahora sí la necesidad que tiene de un Salvador. El ser humano no va a buscar. El ser humano de él no va a nacer esto. Voy a leerles otro de Romanos. Romanos 8, del 8 al 9, dice lo siguiente. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es que aquí hay una cuestión también de posibilidad de hacer algo. Es incompatible con la persona que está en la carne el poder hacer o cumplir los designios de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios porque no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. La naturaleza humana, la naturaleza, la mentalidad pecaminosa que tenemos no es capaz de someterse a la voluntad de Dios. Efesios 2, del 1 al 3, nos muestra sin lugar a dudas cuál era nuestra condición antes de que el Señor nos salvara. Efesios 2, del 1 al 3 nos va a decir cómo estábamos cada uno de nosotros. Dice Efesios 2, del 1 al 3, y Él os dio vida. ¿Quién da la vida? Dios. Él os dio vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo.
Nosotros fuimos parte de esos hijos de desobediencia. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ustedes eran parte de esos, pero cuando estaban muertos ahí en sus delitos y pecados, el Señor les dio vida. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si la salvación no fuera de principio a fin por la sola gracia de Dios, si no inicia con la regeneración o el nuevo nacimiento, si no es Dios quien primero nos imparte vida por su Espíritu y su palabra, entonces nuestra salvación no sería sino una misión imposible de lograr. Si el Señor no fuera el que toma la iniciativa de hacer Él las cosas, ninguno de nosotros aquí sería salvo. Pero para Dios, mis hermanos, no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Ahí mismo continúa en Efesios 2, vean lo que dice, el 4 al 5. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y así está el pecador. Dice Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios. O sea, esa era la condición del hombre. Hijos de ira. Lo mismo que los demás, muertos en delitos y pecados. Pero Dios. Y aquí está el pero. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ahí es donde entendemos, mis hermanos, que no nos debemos nada a nosotros. Que no es que el ser humano guarda intacta esa voluntad buena de buscar de Dios. Que no es que el ser humano no estuvo afectado con la caída. Por supuesto que no es tanta la afectación que la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. A ese punto está. Y lo único que va a resucitar a esos cadáveres espirituales es la predicación del Evangelio. Esa es la voz que va a oír ese muerto para ser resucitado. La voz de Cristo diciéndole: sal fuera, como le dijo a Lázaro. Al estudiar, mis hermanos, esta herejía del pelagianismo, que yo sé que nos faltó muchísimo, porque muchos van a quedar ahí ¿verdad?, medios enjuagados con el tema de qué pasa con el semipelagianismo, entonces, en qué quedan, o entonces qué pasa con el arminianismo, que se acerca un poquito al semipelagianismo. Pero esto es apenas para que ustedes tomen un poco de ánimo, de indagar más sobre estos temas. Que tengamos claros cuál era, qué es lo que se estaba jugando en ese debate, por esa oración tan simple que Agustín puso, y que fue como esa reacción que vio que alguien dijo: no, Dios guarde, no diga que yo no tengo nada que ver, no me toque mi libre albedrío, yo fui el que decidí, no soy un robot, yo soy, porque si no, Dios lo que tiene son marionetas. Todas esas cosas las hemos escuchado, pero aquí lo que tenemos que caer es en humillación y humildad, de que ninguno de los que estamos aquí hubiéramos elegido seguir los caminos de Dios, a no ser por la gracia infinita de nuestro Padre Celestial. Al estudiar la herejía pelagiana, la gran pregunta es: ¿quién salva? ¿Quién salva? ¿Dios o yo? ¿O es un esfuerzo cooperativo entre Dios y yo? La Biblia es muy clara y recientemente lo estudiamos con el pastor Ronnie. Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. La condición del hombre no es que estamos todos muy enfermos, sino que estamos espiritualmente muertos. Y solo podemos ser salvados por la voz de aquel que resucita a los muertos. Oremos. Padre bendito, Señor, tu palabra es clara, Padre. Cuán humillados, Señor, deberíamos estar, y cuán agradecidos, Señor, de que tú nos salvaste cuando estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados. Señor, ten misericordia de tu iglesia, Señor, que nunca perdamos el asombro de la salvación, que nunca perdamos, Señor, el asombro de ver tu gracia, que anhelemos, Señor, que nuestros familiares y amigos escuchen el Evangelio para que puedan ser levantados, Señor, resucitados de esa mortandad espiritual en la que están. Que la honra y la gloria sean únicamente en ti, Señor, sean para ti, y que sepamos siempre saber que la salvación es únicamente tuya. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.